Bueno, a continuación les enseñaré cómo se forma la ecuación ordinaria de la hipérbola. Para empezar debemos dibujar el plano cartesiano, ubicar una hipérbola que no esté con centro en el origen, sino coordenadas h y k. Los vértices y ubicamos los focos, que son los puntos importantes en los que va a estar la atención. Foco primo y el foco. Entonces, para hallar la coordenada del foco tenemos que ver lo que se movió desde el origen. Del origen al centro hay una distancia h, y del centro a f, que es el foco, hay una distancia c, por lo que la coordenada en x del foco sería h más c, y en y sería la misma distancia que lo hizo el centro, que sería k. Entonces la otra coordenada del foco sería igual la distancia h, pero a esa distancia h le tenemos que restar c, así que sería h menos c en x y en y igual k. Bueno, escogemos un punto en la parábola. Punto P tiene coordenadas x y y. Entonces, sabemos que la distancia que existe del punto al foco es la distancia 2, y la distancia que existe del punto al foco primo es la distancia 1. Entonces, la característica de la hipérbola es que la ecuación sería que la distancia 1 menos la distancia 2 es igual a 2a. 2a sería lo que mide de vértice a vértice. Eso sería 2a. Y a sería solo del centro al vértice. La fórmula de la distancia, la variación de los x más la de los y. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces hallemos la distancia 1. La distancia 1, vemos que el punto va a ser x2 y y2. x2 sería x menos x1, que sería h menos c. h menos c al cuadrado más y2, que sería y menos k, que sería y2 elevado al cuadrado. Esa sería la distancia 1 menos la distancia número 2, que sería x menos h más c, sería x1 al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 2a. A continuación tenemos que resolver la ecuación, que sería puro álgebra. Para ello, primeramente, la una raíz, la negativa, la pasamos al lado derecho para convertirla en positiva. Entonces quedaría x menos h menos c al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 2a más la raíz que pasamos a este lado, que sería y menos
h más c al cuadrado más y menos k. Ahora, para eliminar la una raíz, tenemos que elevar ambos lados al cuadrado. Con eso se nos va la primera raíz. Entonces resolvemos el primer binomio, que sería x cuadrado menos 2x h menos c más h menos c al cuadrado, más el segundo binomio, que sería y cuadrado, signo del segundo, 2 por el primero por el segundo, más el último al cuadrado, que es k. Eso sería igual, aquí hacemos igual, primero al cuadrado, 2 al cuadrado daría 4 al cuadrado, 4 al cuadrado más 4a raíz de lo mismo que teníamos, h menos x más c al cuadrado más y menos k al cuadrado, más, como tendríamos que elevar la raíz al cuadrado, solo nos quedaría sin raíz porque se elimina. Aquí nos daría x menos h más c, esto al cuadrado, más y cuadrado menos 2y más k cuadrado. A continuación eliminamos y cuadrado menos 2yk más k cuadrado a ambos lados. Entonces ahora procedemos a multiplicar los paréntesis, que tendrían el h menos c, y tendríamos x cuadrado menos 2xh más 2xc más h cuadrado, sería el binomio, menos 2hc más c cuadrado igual a 4a cuadrado más 4a seguido del radical. Aquí tenemos el binomio que nos quedó de antes, tenemos que resolverlo, más x cuadrado menos 2xh menos 2xc más h cuadrado más 2hc más c cuadrado. Ahora eliminamos las variables que estén repetidas a ambos lados con el mismo signo, que sería x cuadrado menos 2xh menos 2xh, c cuadrado, tendremos h cuadrado, y ya nada más. Juntamos lo que nos queda, sería 4xc igual a 4a cuadrado más 4a, incluido el radical, que sería x menos h más c, esto al cuadrado más y menos k al cuadrado, más 4hc, porque sumamos el hc de aquí y el hc acá negativo, le pasamos al otro lado y queda 4hc.
positivo. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir para 4, entonces los 4 se eliminan y solo nos queda xc igual a cuadrado más a su radical menos h más c al cuadrado y menos k al cuadrado más hc. Ahora tenemos que ahora tenemos que juntar el a cuadrado y el hc cuadrado en el lado izquierdo con el xc y quedaría xc menos a cuadrado menos xc igual a que multiplica al paréntesis, que sería x menos h más c al cuadrado más y menos k al cuadrado. Entonces, para eliminar definitivamente la segunda raíz, tenemos que elevar ambos lados al cuadrado. Aquí el cuadrado se nos va con la raíz. Y aquí, como tenemos un cuadrado, podemos desglosar en dos trozos, que sería xc menos a cuadrado menos hc, que multiplica lo mismo, xc menos a cuadrado menos hc igual a que multiplica, tenemos que resolver a cuadrado porque está al cuadrado, a cuadrado que multiplica al binomio de x cuadrado, el doble producto del primero por segundo x por paréntesis por h más c más el paréntesis, que es el tercer elemento, al cuadrado, más el binomio de y menos k al que estaba al cuadrado, y cuadrado menos 2yk más k cuadrado. Entonces ahora procedemos a multiplicar en los dos paréntesis el primer término con todo el paréntesis siguiente, así quedaría x cuadrado c cuadrado menos xc a cuadrado menos xh c cuadrado menos a cuadrado xc más a la cuarta más a cuadrado hc menos xhc cuadrado más a cuadrado hc más h cuadrado c cuadrado igual a cuadrado, que multiplica al binomio. Y el binomio sería x cuadrado menos 2xh menos 2xc más h cuadrado más 2hc más c cuadrado más y cuadrado menos 2yk más k al cuadrado. Entonces ahora procedemos a juntar términos semejantes, como es el menos 2 ca menos 2 menos x ca cuadrado con el menos da cx cuadrado xc. También tenemos el menos a el más a cuadrado hc otro más a cuadrado hc. Entonces formarían x cuadrado c cuadrado menos 2xc a cuadrado menos 2x hc cuadrado más a la cuarta más
2a cuadrado hc más h cuadrado c cuadrado igual a cuadrado, que multiplica a todo el paréntesis, que sería x cuadrado menos 2xh menos 2xc más h cuadrado más 2hc más c cuadrado más y cuadrado menos 2yk más k cuadrado. Ese es el paréntesis. Y a continuación procedemos a multiplicar el paréntesis. Entonces ponemos lo mismo. Sería x cuadrado c cuadrado menos 2x c a cuadrado menos 2xhc cuadrado más a la cuarta más 2a cuadrado hc más h cuadrado c cuadrado igual. Multiplicamos el a por todo. A cuadrado x cuadrado menos 2a cuadrado xh menos 2a cuadrado xc más a cuadrado h cuadrado menos 2a cuadrado hc más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos 2a cuadrado yk más k al cuadrado. Bueno, aquí eliminamos, tenemos un menos 2cx a cuadrado y acá también tenemos un menos 2cx a cuadrado. Acá tenemos un más 2a cuadrado hc, acá tenemos un menos 2 a cuadrado hc, cuales se eliminan y ponemos los términos que nos quedan. Sería x cuadrado c cuadrado menos 2x hc cuadrado más a la cuarta más h cuadrado c cuadrado. Esto sería igual a cuadrado x cuadrado menos 2a cuadrado xh más a cuadrado h cuadrado más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos 2a cuadrado yk más a cuadrado k cuadrado. Ahora, donde tenemos las c al cuadrado, para deshacernos de ellas y solo tener términos en a y en b, sabemos que en la hipérbola c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces sustituimos, quedaría x cuadrado paréntesis a cuadrado más b cuadrado menos 2xh paréntesis a cuadrado más b cuadrado más a la cuarta más h cuadrado multiplica a cuadrado más b cuadrado igual a cuadrado x cuadrado menos 2a cuadrado xh más a cuadrado h cuadrado más a cuadrado que multiplica a cuadrado más b cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos 2a cuadrado y k más k al cuadrado. Entonces aquí vemos que tenemos que multiplicar los paréntesis y procedemos a ello. X cuadrado a cuadrado más x cuadrado b cuadrado menos 2xh a cuadrado menos 2xh b cuadrado más a la cuarta más h cuadrado a cuadrado más h cuadrado b cuadrado igual a cuadrado x cuadrado menos 2 a cuadrado xh más a cuadrado h cuadrado más a la cuarta más a cuadrado b cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos 2 a cuadrado yk
k al cuadrado. Entonces aquí vemos que tenemos términos semejantes como es el x cuadrado a cuadrado, acá también x cuadrado a cuadrado, tenemos un menos 2 xh a cuadrado, y acá también tenemos un menos 2xh a cuadrado, tenemos una a la cuarta, acá también otro a la cuarta con los mismos signos, y parece que ya no hay más. También tenemos h cuadrado a cuadrado a ambos lados con signo positivo. Tenemos que eliminarlos. Entonces ahora ponemos lo que nos queda y sería x cuadrado b cuadrado menos 2xh b cuadrado más h cuadrado b cuadrado igual a cuadrado b cuadrado más a cuadrado y al cuadrado menos 2ayk más k al cuadrado. Entonces ahora tenemos que sacar un factor común pasando los que tienen b cuadrado a la izquierda para sacar un factor común que sería b cuadrado y a cuadrado a la derecha. Acá quedaría b cuadrado que multiplica a x cuadrado menos 2xh más h cuadrado igual, aquí el factor común sería a cuadrado el primer a cuadrado y b cuadrado lo dejamos para poner lo último. Aquí daría y cuadrado menos 2yk más k al cuadrado y el a cuadrado más a cuadrado por b cuadrado. Entonces ahora pasamos todo lo de la derecha a la izquierda excepto el a cuadrado y el b cuadrado. B cuadrado, ya resolviendo este trinomio, se juntaría el binomio x menos h al cuadrado menos a al cuadrado que multiplica a y menos k, que sería igual a cuadrado b cuadrado. Ahora para simplificar más simple y que nos quede igual a 1 la respuesta, dividimos para a cuadrado y b cuadrado. En toda la ecuación. Entonces aquí se nos van los b cuadrado, acá los a cuadrado. Y la ecuación general, la ecuación ordinaria, sería x menos h al cuadrado partido a cuadrado menos y menos k sería al cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Esa sería la ecuación forma horizontal de la hipérbola. Centro HK.